allá a finales del 92. Caminaba en la ciudad, esnifado hasta la sien, sin religión. Y en esa oscuridad de la lógica y la adversidad, del clamor y la mediocridad, y una brújula de incertidumbre sin parar, al explotar un pasillo entre penumbras, y el alcohol se destilaba, se mezclaba con el agua, el dinero no alcanzaba, y a empezar la madrugada con los sueños y esperanzas detenidos en el tiempo, surrealismo que tocaba, y las luces se apagaban, el sudor acariciaba, y la mente no paraba, decadencia iluminada, un bolero que nos calma, una hierba y una risa, todos juntos y sin prisa, escapando de una dura realidad. No se trancaba y tapiaba las ventanas con la radio a todo volumen para que no se escuchara. Martillazos y taladros con sus manos maltratadas, construyéndose una balsa por un sueño que anhelaba. Y esa misma madrugada se lanzó con sus amigos, escuchó en la misma radio que ya no era prohibido. Se metieron en el agua con los bultos y un destino. Nunca más se supo de ellos, un abrazo y un olvido. Más al frente en la avenida, en ese club de mala muerte, las muchachas se inclinaban a los carros a andar su suerte. Por dinero, por la nada, con mirada indiferente. Una de ellas probó suerte, se casó y cruzó las aguas, pero le dolía el pecho de la angustia y la nostalgia, extrañando aquel amor, aquel que se quedaba en casa. Y ese flaco que tenía aquellas placas tan divinas, que pinchaba en discotecas, nos colaba y se reía. Le borraron su sonrisa por un fajo de divisas. Le encerraron 5 años de su vida. No vio más la luz del día. Fue difícil su partida. Tuvo sexo allá en el tanque, luego se nos fue por SIDA. ¿Y para qué? Continuará Radio Reloj. 6:21 minutos. Otros tiempos, la misma encomienda. Conclusión. Mientras tanto se extinguía la anarquía y la utopía. Cambio de filosofía por los muros que caían. Y a mi profe despidieron al de historia socialista. Un diploma, una medalla y una plástica sonrisa. Susurraba cuando se iba, cuestionándose su vida. Tantos años de enseñanza, ¿fue verdad o fue mentira? Entre fiestas y tertulias discutíamos que un día en el siglo XXI ya los carros volarían. Una sociedad avanzada y el dinero no existía, que la humanidad sería más sencilla que estos días. Entre libros y un café, entre amigos que no ves, una sociedad pintada en un papel. Una brisa que me calma y un amor que nunca falta, y una hoja en blanco busca otro pincel. ¿Cómo que para la unidad? Flashazos de mi mente, recuerdos de mi gente, historia de esa mi generación.